Bueno, habíamos quedado en el anterior audio en la misa tridentina, llamada así por el Concilio de Trento, que fue el que codificó, normalizó y extendió después a toda la Iglesia latina la misa, que ya era la misma, lo único que fue una extensión a todos, la misma que ya venía desde siglos, eso es lo que quiero decir, y que San Pío V hace esa reforma, en realidad normaliza una situación que venía de muy lejos. Y quedan algunos, digamos, excepciones que son mínimas, pero en el rito, porque quedan, por ejemplo, el rito ambrosiano, el rito mozárabe, ¿no?, en España. Hay otros, los cartujos también, que tienen sus misas, que difieren poco, ¿eh? Difieren muy poco. Bueno, esta es la misa tridentina o llamada tridentina, que ahora se la llama Vetus Ordo, para distinguirlo del Novus Ordo, que es la misa de Pablo VI, la que introduce Pablo VI, Novus Ordo Mise. Bueno, y otros nombres tienen también, ¿no? Pero a veces se la llama de rito extraordinario, la de Vetus Ordo, ¿no? Porque a veces cuando se dice misa en latín no se sabe qué misa en latín, porque también la de Novus Ordo es en latín, pero hay diferencias. Y una diferencia más grandes es en el ofertorio. Pero bueno, creo que algo de eso vamos a ir viendo un poco. Es que no se puede tocar todos los temas, es imposible. La idea es, incluso como decía antes, tenerlo esto como, primero ayudar para participar y conocer mejor la misa, porque la misa exige participación, no solo asistencia. Pero además, como introducción del otro tema que quería, que no lo hago inmediatamente, que es el de los milagros eucarísticos. ¿Por qué? Porque esto también nos da la clave de por qué, Señor, qué nos está diciendo con estos milagros. No es simplemente un fenómeno para que vayamos acá, qué bonito, no, no, no. Hay algo siempre de profundo que se nos está diciendo, y estos signos hay que entenderlos. Bueno, decíamos que esto fue lo que ocurrió, pero muy recientemente, como estaba diciendo, a partir de Pablo VI, y bueno, a partir luego de toda esa reforma que vino, claro, se cambió la orientación tradicional, que era versus deum, es decir, el pueblo y el sacerdote orientados todos hacia Dios, con la llamada orientación del sacerdote versus populum, hacia el pueblo, es decir, donde están enfrentados las misas que vemos comúnmente, ¿eh? Sacerdote y pueblo enfrentados, ¿sí? Versus populum y versus deum. En forma a veces, yo creo que parcial por lo menos, eh, se dice, para no juzgar intenciones, ¿no? Lo mínimo que puedo decir es una forma parcial de ver las cosas. Es decir, que la antigua misa, o la misa tradicional, versus Deum, todos hacia Dios, dicen el sacerdote o el cura dándole la espalda al pueblo. No, no, no es así, no es así. ¿Ven? Un mismo hecho como se puede interpretar de distintas formas. Antes todos estaban hacia Dios y ahora están unos frente a otros. Y Dios, bueno, no sé dónde está Dios. Eso es lo que, a veces sí, pero a veces no se sabe. No se sabe, no quiero ser cáustico, pero es que lleva a eso, lleva a eso. Porque todo esto ha cambiado y cambia mucho. No es de poca monta. El precio a pagar de esto es un gran inconveniente, aún para decirlo también en forma leve, cuando se pensó que era una ventaja, claro, se pensó que era una ventaja. La ventaja, lo que se buscaba era una mayor participación de los fieles. Pero eso no vino en realidad, no vino, al contrario. En el fondo se perjudicó todo. La reforma litúrgica del posconcilio, que no, repito, no es en sí del concilio, tuvo la ventaja, sí, por ejemplo, eso sí, lo aprecian mucho, que las lecturas sean en lengua vernácula, no en latín, y que también las oraciones se entiendan, aunque después si uno pregunta cuál fue la oración, nadie sabe,
¿Cuál fue la colecta? Nadie sabe. Eh, por eso se entiende y no se entiende, porque a veces, aún entendiendo el idioma, no hay una penetración, no hay una noción. Yo espero que con esto ayudar un poco a saber qué es lo que estaba aconteciendo cuando se celebra una misa. Entonces, el riesgo ha sido en que se perdió el centro de la liturgia, haciéndola como un compartir comunitario, con un coprotagonismo. En vez de ser el Dios, el protagonista, hay una especie de coprotagonismo entre el sacerdote y la asamblea. Hay como un contrapunto en los diálogos y todo, cuando el centro de todo es Dios, el verdadero protagonista es Dios. Estoy hablando de las consecuencias, no de las intenciones. Las intenciones pueden haber sido muy buenas, pero estamos viendo, es tiempo, como quería el Papa Benedicto, de reformar la reforma. Por eso hablaba de la reforma de la reforma. Bueno, es decir, se desorientó la liturgia, al perder la orientación hacia Dios. Se transformó en un encuentro de oración, si acaso la hay, un diálogo, no ya entre Dios y los hombres, sino entre el sacerdote y la asamblea. Y así se reduce la liturgia a una obra humana. No es más opus Dei, obra de Dios, sino opus hominis, donde el cara a cara del sacerdote con la asamblea lleva al sacerdote a pensar que debe cumplir con una performance. Deja de darse cuenta que sus oraciones van dirigidas a Dios Padre o al Hijo para dirigirlas a la asamblea. Y lo vemos incluso por el tono de la voz. Nos pasa, el sacerdote al final, mirando a la asamblea, se está creyendo que le está hablando a la asamblea y a quien está hablándoles a Dios. Entonces el sacerdote corre el riesgo de querer mostrar incluso sus cualidades particulares, porque es como que tiene que él hacer las dotes artísticas, animando una celebración que no debe ser animada, porque la que lo anima es el Espíritu Santo. La animación viene de la presencia del Espíritu. A veces como dice, bueno, yo voy a animar la misa, ¿no? Y van a tocarla con la guitarra. Pero ¿qué animar qué misa? ¿Qué animar qué misa? No es un espectáculo. No es un espectáculo. Quien anima la misa es el Espíritu. ¿Qué mayor y mejor animación que un canto gregoriano? Por eso, ahí se termina olvidando que tanto el sacerdote como todos los que ahí están asistiendo necesitan, todos, el sacerdote quizás más, recibir las gracias del Señor. Y que solo Dios puede dar las gracias. El Papa Benedicto, conociendo bien este problema, y no queriendo, yo agrego, más que no queriendo, sabiendo que la resistencia iba a tener una resistencia enorme, como realmente la tuvo, no queriendo, cambiar los altares, para volver al sentido original de la orientación del culto tradicional, pidió a cada parroquia colocar una cruz visible sobre el altar. Una cruz grande, ¿no? No era para ocultar al sacerdote, sino para que todos, sacerdotes y fieles, vuelvan sus miradas y su corazón hacia Cristo, que se ofrece en sacrificio en cada misa. Y de ese modo guardar el espíritu de la orientación. Pero ni siquiera esto también fue resistido. Esto fue resistido. A uno ahí entonces empieza a decir, ¿por qué renuncia el Papa? Como diciendo, no puedo gobernar. Hubo casos, pero bueno, no me voy a meter, porque ya si no, me estoy yendo. Pero es que no lo resistieron, no le hicieron caso, no pusieron la cruz ahí en el medio, no, para nada. Y era el propósito volver, la reforma, volver, que también lo quiere hacer el cardenal Sara, y no puede. Pero es eso, es volver la reforma, empezar a poner las cosas en su lugar. La música sacra, por ejemplo, de la liturgia, debe retomar las palabras bíblicas, no debe suscitar agitación, ni siquiera ambientación.
animar, sino elevar el corazón a Dios. Ayudar a los fieles a interiorizar el acto litúrgico y a nutrirse de la presencia de Dios. Y otro tema que es fundamental, yo ya le dediqué audios, pero tengo que volver a repetirlo. Es necesario agregar a la práctica milenaria de la comunión en la boca, es decir, hay que regresar a la comunión en la boca. Miles de años, miles. Por lo menos admitamos, bueno, antes del siglo X ya estaba, aún en el siglo VI hay prohibiciones, incluso hay condenas para la comunión a la mano. Pero pongamos que, bueno, fuera del siglo, estamos hablando de 1000 años por lo menos. Se quitó todo eso. La recepción sobre la lengua de la Eucaristía es recibirla no con un gesto vulgar, sino como algo que nos es dado, que nos sobrepasa infinitamente, porque es un don de Dios. Eso está mostrando que es un don de Dios, no es algo que yo cojo, que agarro con mis manos, sino que me viene dado. No es algo, porque en la mano da la idea del objeto, de algo, no de alguien, que se toma en la mano y con la mano y se la sirve uno mismo. Cogerla con la mano evoca algo que está bajo nuestro control. Por eso ese gesto es de cosificación de la Eucaristía. Lo infinitamente superior se vuelve algo bajo mi control, mi poder. ¿Cómo puede ser? Comunión en la lengua, de rodillas, expresa mucho mejor. Es que lo que expresa esa dimensión del don de Dios. Y no de un bien creado que merecemos, sino del don increado. Dios mismo, es Dios mismo que viene, no por nuestro mérito, no lo podemos merecer, sino que viene, que desciende por su misericordia. Esto sin mencionar las partículas que quedan en las manos, en la alfombra, que caen, y que eso también se verá en los milagros eucarísticos. Y en cuanto a ventajas, no voy a seguir con el tema, porque ya dio para que hiciera un opúsculo incluso, y salió un vídeo sobre eso también, sobre comunión y adoración. Y fijémonos, en la Iglesia Ortodoxa, que es aquella que es más tradicional, más mantiene todo, pues ellos ni se ponen todas estas cuestiones, ni se ponen. Su ritual es el mismo prácticamente que es del siglo IV, es decir, los años 300. Son 1700 años, y durante la mayor parte de la misa, o sea, la Divina Liturgia, la Divina Sagrada Liturgia, como la llaman ellos, el Pope celebra los santos misterios detrás del iconostasio. Nadie lo ve. Está vuelto hacia Dios, fuera de las miradas. Los fieles esperan pacientemente, todos, escuchando esas melodías eternas, salmodiadas por el sacerdote, que es similar, digamos, a nuestro canto gregoriano. Y todos reciben la Eucaristía en la boca, con una cucharilla la da, ¿no? Da el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, las dos especies. La Eucaristía está restringida, porque incluso solo se accede muy recientemente confesado. Yo no me acuerdo cuánto era, pero es muy reciente. Y todos rechazan cualquier tipo de modernización en el culto. Y además se nota una renovación en la fe, sobre todo con los coptos. Bueno, no olvidemos una cosa, pero termino, ¿no? Que la liturgia es una de las 3 dimensiones fundamentales de nuestra vida cristiana, porque es aquella de la unión con Cristo. Las otras 2 dimensiones son la caridad y la misión. La liturgia hace la fe y lo hemos experimentado, y estamos lamentablemente experimentándolo. La pérdida de la fe ha venido sobre todo de la devastación litúrgica. Recordemos el famoso adagio, lex orandi, lex credendi. Nuestra fe se manifiesta en nuestro culto, y el culto, la liturgia, refleja la fe. Bueno, alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.